Muy buenos días, amada iglesia. Amén. Una alegría poder compartir la palabra del Señor otro domingo más. Un saludo a los hermanos del Zoom y a la iglesia amada en Costa Rica. Y hermanos, hoy vamos a comenzar un estudio de la epístola a los filipenses, la carta a los filipenses. La vamos a ver en su totalidad, si Dios lo permite. Estaremos compartiendo con Julio cada domingo. Así que los que anotan, que sepan que tendrán un estudio, no de versículo a versículo, pero son 12 por lo menos, 12 predicaciones sobre Filipenses. Así que yo esta mañana ruego al Señor poder explicarle un poquito acerca de todo el viaje, todo el segundo viaje misionero, el cual está incluido la visita y la fundación de la iglesia de Filipos, ¿sí? Pero consideramos hacer una especie de un buen contexto de cuándo se escribe la carta y por qué y en qué momento del viaje, del segundo viaje misionero de Pablo. Así que yo voy a pedir allí, vamos a tener un mapa, ¿sí? Para que vamos viendo el viaje misionero, este segundo viaje misionero de Pablo. Y vamos a concentrarnos esta mañana en la salutación del versículo 1 y 2 de la carta de los Filipenses, ¿sí? Ese va a ser el pasaje que nos vamos a centrar. Pero primeramente, como dije, vamos a ver un vistazo de todo lo que fue el viaje misionero de Pablo, ¿sí? Que comienza aquí en Antioquía, Tarso, ustedes ven todo lo que va llegando y vamos a ver qué sucedió aproximadamente, generalmente, en ese viaje, ¿sí? Y según, obviamente, en la palabra del Señor, después del primer viaje misionero, pasado un tiempo, Pablo en Antioquía sugiere a Bernabé visitar las iglesias que habían estado ya fundadas. Y recuerden qué pasó. Esto que les estoy comentando está en Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 18, es el pasaje que nos relata todos esos eventos hasta la vuelta a Antioquía, ¿sí? Ahí se reduce en la palabra del Señor todo lo que pasó en ese viaje misionero y por todos los lugares que pasó Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo le sugiere volver a visitar las iglesias, ¿sí? ¿Saben qué pasó? Que le sugirió a Bernabé que fueran, ¿sí? ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí? Hubo una discusión, ¿por quién? Por Marcos, ¿sí? Recuerden que hubo una discusión de que si había que llevar a Marcos o no había que llevar a Marcos. Fue tal la discusión, ¿sí? Que no se pusieron de acuerdo momentáneamente y Bernabé se fue con Marcos para el lado de Chipre y Pablo cogió a Silas, ¿sí? Y se fue hacia todo lo que es la Galacia, ¿sí? Toda la zona de Galacia. Bien, vamos a seguir adelante. Ahí, Pablo, fíjense en el mapa, de allí, de Antioquía, va a Tarso y luego Derbe, Iconio. Y aquí en Listra, ese lugar específico, tenemos la historia que recoge a quién? A Timoteo. Un hombre, no, un joven, un hombre, un adulto, un grande, no, un joven. Un joven que hablaba muy bien y que tenía clara mucha de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había sido instruido por su mamá y por su abuela. Amén. Entonces, él, fíjense que Pablo, desde aquí, va a Derbe, Iconio, en Listra, recoge a Timoteo, y cuando quiere ir, él empieza a predicar aquí en Asia, en toda esta zona, pasa en Frigia, que está por aquí más o menos en Frigia, ahí recibe algo importante, un aviso del Espíritu Santo que dice que no tiene que estar predicando allí en Asia. Pero, fíjate, él pensaba ir, acá arriba está Misia y por aquí arriba estaba Bitinia. O sea, él tenía pensado estar aquí, aquí y aquí. Pero el Espíritu Santo le dice, no quiero que estés aquí en Asia, ¿sí? Que quiere que se vaya a otro lugar. Y esto ocurrió desde cuando él estaba en Troas. En Troas él piensa hacer lo de Frigia, lo de Misia y de Bitinia, pero el Espíritu Santo le dice que no. Y ahí recibe una visión. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 10. Él recibe una visión de un hombre que le pedía que fuese a Macedonia, ¿sí? Entonces, que es la actual Grecia, para que usted se ubique más o menos. Entonces, allí tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo. Navegan, ¿no? Empezaron a navegar de Troas hasta Grecia, ¿sí? Y se dirigen desde aquí a Filipos. Ahí ustedes se darán cuenta en la descripción del versículo 6 en adelante que ellos pasan por dos lugares, ¿sí? Que lo voy a decir para no decirlo mal, porque la palabra es un poco difícil. Samotracia, pasan por Samotracia y por Neápolis, que está, miren,
justito, 2 pueblitos, como quien dice, antes de llegar a Filipo, pasan por allí y luego llegan a Filipo. Ese es el comentario de la Escritura ahí en Hechos capítulo 16. Entonces, y allí ocurría, cuando llegan a Filipos, ¿sí? De donde estamos hablando en nuestra carta, ocurre alguien, conoce y escucha el Evangelio, una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Lidia, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que Lidia, usando su libre albedrío, decidió aceptar a Jesús en su corazón. No, muy bien. Dice que el Señor movió el corazón de Lidia para que recibiera el Evangelio. Y aquí tenemos el primer miembro de la iglesia de los filipenses, ¿sí? Ahí en Filipos. En la casa de Lidia, una vez que ella se convierte, empiezan a congregarse allí los hermanos. Lidia, la primera de la casa donde se fundó la iglesia de los filipenses. Así que eso ocurre allí en Filipos. Luego allí, mientras Pablo está predicando, ocurre algo. Él, en lo que vemos ahí en el desarrollo de Hechos 16, él predica y saca un demonio a una chica que era divina, ¿sí? Que hacía ganar mucho dinero. Entonces, ¿qué hace? El dueño de la niña, de la divina, se queja y lo lleva ante los magistrados, ante la cárcel, ¿sí? Y lo meten en la cárcel, ¿no? Allí ocurre otra cosa importante. ¿Qué ocurrió? Hubo un gran terremoto, pero antes del gran terremoto, ocurre algo fascinante para vos y para mí. Mientras estaban encarcelados, hubo algo que hicieron los hermanos Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué hicieron? ¿Ah? Cantaban. Hoy nos hablaban de ser adoradores, de que no solamente cantar. La forma de aquí de Pablo, lo que está diciendo, estaban cantando en la cárcel. Yo no sé si vos y yo estaríamos tan felices que nos metieran presos por el Evangelio y en la cárcel ponernos a cantar. Gracias a Dios. Te alabo, Señor, por lo que me está pasando. Mientras están en la cárcel ocurre algo importantísimo también. Ocurre un terremoto. ¿Se acuerdan? Un terremoto que dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando se despierta el carcelero, ve la puerta de la cárcel abierta. ¿Y qué quiere hacer el carcelero? Matarse. Dice, ya está, se me fueron los presos, me van a quitar la vida, voy a morir, me la quito yo. Pablo lo frena, porque nadie se había ido de allí. ¿Y quién se convierte? El carcelero, su familia, y se bautizan. Segundo miembro de la iglesia en los Filipos. En Filipos. Fíjate lo que está pasando. Primer miembro, un adinerado, un rico. El segundo miembro, un carcelero, de los más bajos. ¡Wow! ¿Por quién está constituida la iglesia de los filipenses? Los primeros 2 miembros. Por un rico y un pobre. Hermanos, todo esto que te estoy comentando es porque cuando vayamos al versículo 1 y 2 de la carta de los filipenses, vas a entender mucho de estas cosas que yo te estoy comentando ahora. Los primeros miembros de esta iglesia. Y fíjate una cosa importante. Luego, ahí en Hechos 16, ahora del 11 al 40, vamos a escuchar ese relato, ¿sí? Que usted lo tiene en la palabra del Señor. Allí, después de esto, los hermanos de Filipos ocurre un tumulto, un problema, y se van a Tesalónica. En Tesalónica ocurre algo peor. Se predica el Evangelio, se convierte en un montón de mujeres muy importantes, y muchos griegos y judíos, se convierte en mucha gente. Pero los que no creyeron, los judíos que no creyeron, levantan un alboroto violento, dice la Escritura, un problemón, y hace que teman por la vida de Pablo y de Pablo y Silas, y ellos se van. Pero una vez se va solo aquí a Berea. Y fíjate algo, allí en Berea predican el Evangelio y hubo una descripción de estos hermanos de Berea. ¿Cuál fue la rareza, por decirlo de una manera, de los hermanos de Berea? Que esa rareza aún sigue hasta hoy. ¿Qué tenían los hermanos de Berea? Escudriñaban, escuchaban lo que se dice de los púlpitos, por decirlo de una manera. Cosa que hoy tampoco ocurre muy seguido. Que es raro que las personas se escuchen lo que está diciendo de los púlpitos. Porque si escucharan lo que se está diciendo de muchos púlpitos, muchos dejarían esas iglesias por las falsas doctrinas que se predican. Pero los de Berea tenían esa condición, ¿no? Escudriñaban si lo que decía Pablo estaba en las Escrituras. Si era realmente así. Así que, no obstante, se convirtió mucha gente, pero los de Tesalónica, al enterarse que estaban en Berea, que está ahí cerquita, como usted ve, está cerquita,
dijeron, no podemos permitir que esto siga avanzando. Van y ocurre otro alboroto, otro problema, y los sacan también a Pablo, pero ya no a Timoteo y a Silas. Timoteo y Silas se van a Tesalónica, se vuelven a Tesalónica porque todo el problema y la persecución que estaban viviendo, Pablo le dice, vayan ustedes y confirmen a los hermanos por todo lo que están pasando. Y Pablo viaja solo hasta Atenas, cruza allí el mar, por eso dice navega, cruza hasta Atenas. Allí Pablo está solo en Atenas, ¿sí? Luego de estar predicando allí en Atenas, tuvo que escapar de noche. Este relato también lo vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 al 6. Nos habla cómo Timoteo pasó un tiempo en Tesalónica confirmando a los hermanos por lo que estaban pasando, ¿sí? Qué importante que es sostener a los hermanos cuando se están en problemas, querido hermano. Mi pregunta, ya vamos a ver algunas enseñanzas de este recorrido del segundo viaje misionero. Ya vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, tenemos cosas importantes que van sucediendo. Personas que se convierten en la iglesia de distinta clase social. Dios no hace acepción de personas. Todas las personas que conocen a Jesucristo son llamados por Jesucristo y Él llama de toda raza, de toda índole, de toda etnia, gente, pueblo y nación, como dice Apocalipsis, adorarán y adoran ese día. Amén. Entonces, en Berea vemos la importancia de escudriñar las Escrituras y esto, como dije, lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo de 10 al 15. ¿Sí? Que vemos qué pasa. Que allí, como dije, Timoteo y Silas se quedan en Tesalónica fortaleciendo a los hermanos. Cuando Pablo llega a Atenas, predica, ¿sí?, el evangelio, se convierte en mucha gente. Y fíjate que ocurre algo. Estos atenienses, había muchos pensadores, mucha gente, digamos, preparada, como quien dice, ¿no?, de filosofía. Y Pablo dice, ¿qué hago? ¿Cómo llego a ellos? Y había como una especie de pedestal y no había nada ahí que adoraban. ¿Y qué es ahí? No, era el Dios desconocido. Bueno, de ese Dios te quiero hablar, dice Pablo. Y usa, ¿sí?, la inteligencia y la filosofía y la guía del Espíritu Santo y le dicen, yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes no conocen. Sigue predicando allí Pablo, ¿sí? Esto lo vemos en el versículo 16 al 34. Y fíjate, algunos de los que no creyeron, algunos siguieron en sus filosofías, pero muchos creyeron. Y de ahí Pablo empieza ya a querer regresar a Antioquía, de donde había salido, y se va de Atenas a Corinto. ¿Sí? Ahí en Corinto, saben lo que es la iglesia de Corinto, pero hay algo importante. No quiero detenerme en los problemas de Corinto. Quiero hablarte de lo que Dios proveyó para Pablo en su viaje misionero. Proveyó de 2 personas. Él conoció a 2 personas. Priscila y Aquila. Amén. Al conocerles ellos trabajaban en las tiendas. Ellos tenían como especie una empresa de conducción de tiendas. Pablo se queda trabajando con ellos, ¿sí? Y conocen a estos 2 hermanos. Y comenzó el ministerio en la iglesia, en el lugar de Corintios, con Pablo y Priscila. Como 1 año y medio estuvo trabajando allí Pablo con ellos, ¿sí? Ahora, allí él estaba también en prisión y ocurre un montón de cosas. Ahí escribe la primera y segunda carta a los tesalonicenses, Pablo mientras está en Corinto, ¿sí? Y, querido hermano, cuando él quiere empezar a regresar a Antioquía, Priscila y Aquila no lo acompañan, se quedan ellos en Corinto. Van hasta Éfeso, Aquí, de Corinto van hasta Éfeso. En Éfeso, sí, están allí predicando el evangelio con Priscila y Aquila, y cuando Pablo quiere ya irse a Antioquía, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, ¿sí? Ustedes, por lo que se dan cuenta, miren, cuando nosotros decimos la obra misionera, a veces no somos capaces de ir 1 hora de viaje, muchos de nosotros, porque la iglesia está lejos, porque quiere ir a predicar el evangelio hasta allá. No, que vaya, hay alguna iglesia cerca que haga la obra, la iglesia que está cerca. Hermanos, mira lo que Pablo, Timoteo y Silas viajaron y no tenían aviones, ni bus con cama, ni aire acondicionado, ni nada por el estilo. Sin embargo, hicieron la obra misionera de miles de kilómetros, ¿sí? Y no estaba viendo cómo se reciben a los predicadores hoy en día cuando van de un país a otro.
falta que le pongan la alfombra roja, guardias, una multitud esperando, aclamando que llegó el ungido, que llegó esto, que llegó el otro, el mejor hotel de 5 estrellas. ¿Saben qué hacía Pablo cuando llegaba a un lugar? Preguntaba dónde era la cárcel más cercana, porque sabía que iba a terminar ahí. Qué distinto que es la obra misionera hoy en día a la obra misionera que nos muestra la primera iglesia. Y somos llamados a volver a las sendas antiguas, ¿no? Tanto en la palabra como en las formas. Querido hermano, las formas no hay problema de cambiarlas, pero nunca hay que cambiar el fondo. Y el fondo es el que la obra misionera se requiere de sacrificio. Se requiere que a pesar de las dificultades confíen en un Dios que está presente en todo momento. Recuerdan que en los lugares que estuvimos comentando, fueron después de ser azotados, pero fueron liberados. En vez de haber sido muertos, Dios procuró en su providencia establecer a un magistrado que entendieron que él era romano y no lo mataron, porque seguramente lo podrían haber matado, pero al enterarse que era romano, ¿y quién movió para que eso se dieran cuenta y no lo mataran? El Señor le salvó la vida por medio de un montón de circunstancias. Así que, querido hermano, los creyentes podemos aprender muchísimas cosas de este viaje misionero de Pablo. Que cuando él llega aquí a Éfeso, comienza el viaje, a todo esto aquí, en Cesarea está allí, pasa por la iglesia de Jerusalén y regresa a Antioquía. En Antioquía, cuando él regresa, da el informe de su viaje misionero. Qué importante que es dar cuenta de lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Nunca somos llamados a ser los llaneros solitarios del ministerio, querido hermano. Debemos dar cuenta los unos a los otros. Debemos dar cuenta a la iglesia que nos sostiene y la cual ora por nosotros. Que nos ayuda, que nos sostiene. Aprendemos muchas cosas. Primeramente quiero hacer, después de este recorrido, quiero que aprendamos algunas cositas para ya entrar en el versículo 1 de Filipenses. Muchas cosas que aprendemos en este viaje, del segundo viaje misionero de Pablo. Primero, intenta hacer la obra misionera y ¿qué ocurre? Una desavenencia, una discusión en el ministerio por una persona. No se ponen de acuerdo. Pero fíjate algo, Dios usó porque ese desacuerdo, Bernabé fuera con Marcos y se predicara el evangelio a otro lugar. Y Pablo con Silas y Timoteo para otro lugar. A veces podemos aprender de que las diferencias van a redundar en que el evangelio sea predicado en otro lugar. Que no es el fin del mundo que alguien se vaya de la iglesia. Que no es el fin del mundo que haya discusión en los hermanos. Obviamente no por pecado, Si hay que pecado hay que solucionarlo. Pero a mí me llama la atención que Pablo hubiera dicho, Señor, no puede ser que no me ponga de acuerdo con Bernabé, al final dejo la obra. ¿Cuántos hay así? Yo conozco varios. Que ante la falla de un humano, abandonan la obra del Señor, echándole la culpa a Dios de las cosas que pasan entre las personas. Cuando alguien se va de la iglesia discutiendo y peleando o abandona el ministerio, querido hermano, no es culpa de Dios. Es lo que Dios permite, pero no es culpa de Dios. Querido hermano, por la gracia del Señor, sigo en el ministerio, a pesar de estar con 2 desilusiones, humanamente hablando. 2 que hoy abandonaron. Pero yo no seguía a esos hombres. Yo seguía a Dios. Hermano, esta iglesia, si algún día yo me voy, no abandones a Dios. Por más que me encuentres en el lugar que me encuentres, haciendo lo que me encuentre haciendo, Dios no tendrá la culpa de eso. Tú confía en Dios. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros podemos fallar. Dios nunca fallará. Él es 3 veces santo. Así que, hermano, ante las desavenencias, sigue adelante con el Señor. Restaura con el hermano si es posible. Pero hay personas que no son creyentes en el ministerio. Hay personas que están equivocadas en el ministerio. Hay personas que son necias en el ministerio. Hay personas que son testarudas en el ministerio. Pero Dios no tiene la culpa de ello. Tú sigue a Cristo. Otras cosas que me impactan de este viaje. Y, ¿sabes qué? Este sería casi una predicación para un curso de aquellos que quieren ser obreros en la iglesia.
Si estás pensando en servir en la iglesia o si estás sirviendo en la iglesia, atiende mucho esta predicación. Porque voy a hablarte del corazón. ¿Sabes por qué? Porque Julio y yo podemos decir, hay que ir hacia allá. Y el Espíritu Santo puede decir, no, chicos, no, por ese lado no, no hagan eso, no vayan por ese lado, no traigan a él, no traigan al otro, no pongan a este, no pongan al otro. Y nosotros podemos decir, no, pero nosotros estamos convencidos. No, porque me cae bien, no porque esto, no porque el otro. No hay guía del Espíritu Santo. No hay esa voz que dice, no lo hagas, no lo permitas. Pablo era un hombre que escuchaba al Espíritu Santo. ¿Pero sabes por qué lo escuchaba? Porque estaba dispuesto un corazón a escuchar al Espíritu Santo. Y sabía identificar la voz de Dios y no la suya. Y eso solo se hace hoy que tenemos nosotros la capacidad de tener la palabra de Dios terminada. Él tenía una relación especial con Dios en el sentido que era guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Pero vos y yo que ya tenemos la revelación terminada, tienes que tener un contacto íntimo con la palabra del Señor para que la palabra del Señor ilumine tu corazón y tú puedas escuchar la voz de Dios que está inspirada en su palabra. Y digas, wow, yo pensaba que era para allá, pero ya entiendo que no, voy por el otro lado. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que tener una relación con la palabra de Dios. Si quieres estar en el ministerio, querido hermano, no puedes no leer la Biblia. Dedícate a otra cosa, porque si no causarás daño. ¿Qué más aprendemos de esto? Bueno, lo que les comentaba. Wow, en el medio de las circunstancias de las cárceles, tenía un hombre, un grupo de creyentes, alabando a Dios, cantando a Dios. Ustedes saben que el día viernes se me rompió el coche. Wow, ¿y ahora qué? No me puse a cantar, ¿eh? No llego como Pablo todavía. Pero al final pude terminar el día diciendo gracias Dios porque no me pasó mientras estaba de viaje. Un corazón que entiende la protección de Dios, un corazón que entiende que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, termina siendo un corazón agradecido a Dios en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. El ejemplo de los de Berea. Gracias al Señor, espero que esta iglesia se mantenga con esa actitud de los hermanos de Berea. Porque yo me bajo a veces de la prédica y sé que a Julio le pasa lo mismo y nos dicen, hermano, ese versículo, hay hermanos que me dicen, no era Hechos capítulo 16, versículo 1, era el 3. Bien. Yo quiero que me digan que me equivoqué en ese versículo, no era el 1, era el 3, porque me estás prestando atención y estás escuchando que lo que yo digo es la palabra de Dios o no. Este querido espíritu de los de Berea tiene que reinar siempre en esta iglesia. Y así cuando no estemos Julio ni yo, que siempre esta iglesia sea la persona que escudriña a que está predicando sea la palabra de Dios. Que el que está diciendo las cosas sea de acuerdo a la palabra de Dios. No le creas al hombre. Me encanta que Pablo se preparó de tal manera para predicar el Evangelio que fue un lugar donde estaba lleno de filosofía y pudo usar parte de sus dichos de los dioses y filósofos de ellos para predicarles el Evangelio. Hermanos, prepárate si quieres estar en el ministerio. Y no solamente, principalmente en la palabra, pero también tienes que estudiar muchas más cosas para poder llegar a más personas a la palabra. ¿Cómo llegamos a los LGTB? ¿Cómo llegamos al homosexualismo? ¿Cómo llegamos a hablar de todas las cosas que las personas hoy están sufriendo? Y explicarles que están en contra de Dios. Si ni siquiera entiendes lo que sienten. Prepárate para el ministerio. Y la importancia de seguir dando testimonio de la obra de Dios cuando uno realiza la obra de Dios. Pablo, no estamos hablando de Ariel, Julio, de Pablo. Pablo dependía de una iglesia a la cual tenía que dar un informe de que lo que había hecho para Dios. ¿Daba cuenta? Hermano, con todo el amor te lo digo, si no estás dispuesto a dar cuenta, no te metas en el ministerio. En el ministerio se da cuenta, se rinde cuenta, se rinde testimonio. Alguien me tiene que decir, Ariel, ¿qué estabas haciendo y por qué estabas haciendo eso en ese lugar? ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Por qué hiciste eso en ese lugar? ¿Por qué dijiste eso?
Rendimos cuenta, querido hermano. ¿Por qué no estuviste en tal lugar? Si tú piensas que es mi vida y yo hago lo que quiero, amén, pero no estés en el ministerio. Porque en el ministerio se rinde cuentas. Aún Pablo llegó a Antioquía y contó todo lo que Dios había hecho. Y su vida y los testimonios, claro, obviamente. Vamos a introducirnos ahora a la carta. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, sabemos que esta carta es llamada la carta al gozo o la carta de la alegría, porque se pronuncia la palabra gozo, contentamiento, alegría, en todas esas acepciones, más de 16 veces en la carta. Ahora, lo importante de esto es que Pablo va a dejar ya un poco la teología del libro de Efesios. Pablo va a dejar ya de decirle, bueno hermanos, ustedes están sentados en los lugares celestiales en Cristo y nos va a bajar a la tierra. Filipenses te va a bajar a la tierra, querido hermano, y te va a decir, bueno, ahora en el día a día, ¿puedes experimentar el gozo? Porque yo me pongo a pensar en lugares celestiales y a que no te da gozo. Lees la carta a los Efesios y vas a decir, wow, ya estoy con Cristo, soy amado delante de la fundación del mundo, adoptado hijo suyo, sin mancha, irreprensible para el día de Jesucristo. ¡Wow! Te llena de gozo. Filipenses va a hacer todo lo contrario. Te va a decir, ¿cómo vas a experimentar ese gozo de Cristo en el diario vivir? Y nos va a dar unas características impresionantes. Querido hermano, prepárate para la carta de los Filipenses porque va, como toda la palabra, si la obedeces, cambiar tu vida. Los versículos que le tocan a Julio en adelante, del 3 al 11, ¡ay, querido, que me tocará a mí! Es buenísimo. No te lo pierdas el domingo que viene. No te lo pierdas el domingo que viene. Toda la carta de Filipenses es imperdible, querido hermano, porque va a dejar la teología del contentamiento, que es real, a tratar de vivir la realidad de contentamiento en el diario vivir. Y fíjate algo, Pablo tiene una secuencia en todas sus cartas. El primero va a decir, se presenta, o sea, los autores, los destinatarios y el saludo. Así en todas las cartas. Tesalonicenses, en todos se presenta de la misma manera. Autor, destinatario y los saludos finales. Amén. Y Pablo dice, Pablo y Timoteo. Los dos están enviando esta carta. Posiblemente sea porque Pablo la está dictando y Timoteo la escribe, como hay otras cartas que escribe Timoteo. Puede ser de la misma condición, pero Pablo lo pone al lado a Timoteo, a este joven, y le dice, Pablo y Timoteo les envía esta carta. ¿Sí? Pero me encanta que la presentación, escucha hermano, acá vamos a empezar a estudiar la carta. La presentación de Pablo y Timoteo. Dice, siervos de Jesucristo. ¡Wow! ¿Saben que no todas las cartas comienzan así de Pablo? ¿Cómo comienzan las otras cartas de Pablo? ¿Alguien se acuerda? Pablo, apóstol. ¿Y saben cuándo presenta de esa manera apóstol? Cuando él tuvo que en esas cartas como Gálatas de defender su apostolado. Porque estaba en juego su reputación, por decirlo así, de ser un apóstol de Jesucristo. Y él en el libro de Gálatas las tiene que defender. En muchas de las cartas Pablo tiene que defender, a los corintios también, tiene que defender su apostolado. Pero aquí no hace falta. Porque los de Filipos amaban y respetaban a Pablo. Él les había predicado el evangelio. Le habían visto vivir la vida que vivía Pablo. Y había ganado su respeto de ser un apóstol de Jesucristo sin ningún lugar a dudas. Mientras estaba repasando esta mañana el mensaje, seguía agregando cosas en el lápiz. Y yo decía, qué triste. Qué triste sería si un día yo tengo que tomar a David y decirle, David, vení, que yo soy el pastor, acuérdate. Porque David no me lo reconozca. ¿Y saben qué? He visto predicadores decir, yo soy el pastor de la iglesia, entonces me tienen que obedecer. Wow. Qué feo que un pastor de la iglesia tenga que andar defendiendo su pastorado. Porque no vive lo que tiene que vivir, no hace lo que tiene que hacer. Así que hermanos,
Pablo y Timoteo. Se presenta como siervo, ya no como apóstol, porque la gente amaba y respetaba a Pablo. Había una relación íntima con la iglesia. Esta es la carta donde Pablo tiene una relación distinta a todas las iglesias, ni con la de Éfeso, ni con Tesalónica, ni con los Corintios, ni con los de Galacia. Ninguna se parece a la relación de los filipenses con Pablo. Él dice siervos. Y saben que la palabra siervo, y acá presta mucha atención, no es que esté mal traducida, porque en griego es doulos, pero el doulos tiene más características. En vez de ser un siervo, la palabra mejor traducida para ellos sería esclavo. O sea, Pablo, Timoteo, esclavos de Jesucristo. ¿Y por qué esto? Porque yo estudiando un montón esta palabra, podríamos hablar un montón de la etimología y raíz de por qué mejor hubiera sido traducido esclavo y no siervo, pero no creo que sea lo importante aquí hoy de andar estudiando la raíz etimológica de esa palabra, sino de lo que entendemos que hay una gran diferencia entre ser un siervo y un esclavo. ¿Vieron que nosotros decimos, yo soy un siervo del Señor? Está bien, no está mal. Pero qué distinto es decir, soy esclavo de Cristo. Pensemos un poquito en estas diferencias. El siervo es una persona que es asalariada. Tú, Ezequiel, en un sentido es siervo de la fábrica. Tú vas, cumples un horario y te pagan. Tienes un salario por el servicio de siervo que has prestado. Pero tú puedes mañana decir, no voy. Y no pasa nada. No te pagarán, no te recibirás el salario, pero tú puedes decidirlo. La diferencia de un esclavo es que no es asalariado y que no tiene voluntad propia porque el esclavo le pertenece a otro. Ahí radica la diferencia de un esclavo de Jesucristo y un siervo de Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo predico el evangelio gratuitamente. Distinto es el pastor que es asalariado, que cumple una función, viene el lobo, se las pica porque él va por un sueldo. No cuida el rebaño. Me pongo a pensar en aquellos que vienen a servir al Señor por dinero. No, hermano. Eso puede pasar como un siervo, tiene un salario. Pero si tú eres esclavo de Jesucristo, tú no tienes voluntad porque le perteneces a otro. Mi pregunta es, ¿tú a quién le perteneces? ¿O eres solo siervo? ¿Saben cuál es la diferencia también? Que los siervos hacen lo que les gusta. Porque tú puedes, Ezequiel, decir, ese trabajo lo abandono porque no me gusta. Y buscas otro. Dejo este trabajo porque me voy a otro que me pagan más. Pero el esclavo dice, Dios, ve allá. Y no es opinión, es un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Porque el esclavo no tiene voluntad, porque le pertenece a otro. Querido hermano, nosotros éramos siervos de quién, esclavos de quién, del pecado. ¿De acuerdo lo que dice Romano? Yo soy vendido del pecado, dice Pablo. Soy esclavo del pecado. Éramos eso. Éramos por naturaleza, como dice Efesios, hijos de desobediencia. Pero ahora hemos sido libertados para ser esclavos. ¿Cómo? ¿Saben que la falta de entendimiento de este concepto es lo que se refleja en la vida de muchos? Que solo sirven al Señor porque les gusta lo que hacen, lo que no les gusta no lo hacen, están en los lugares que les gusta estar y no en los lugares que no les gusta estar. Ah, a mí la oración no me gusta, me aburro. La coinonía, no, tampoco. Es aburrida. Siempre hablan los mismos. Es que Ariel habla mucho. Julio habla mucho. Aquel habla todo. Aquel no habla. No me gusta la comida. El siervo, asalariado, no es esclavo de Cristo. El esclavo de Cristo dice, allá está mi iglesia, ahí estoy yo. Porque ese es el mandato de Dios. Porque la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que cuando fuimos regenerados, cuando fuimos aceptados en Cristo, fuimos bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo. Universal, en los cielos, pero
en una congregación local como miembro. Miembro. ¿Por qué crees que las iglesias tienen miembros y no miembros? ¿Cuál es la diferencia? Si ya eres miembro en la ciudad celestial, tú eres un hijo de Dios. Pero ¿por qué la diferencia entre la congregación y los cielos? Porque en los cielos ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero aquí como miembro de la congregación, tú tienes derechos y obligaciones. Derechos en el sentido no humano, me refiero a que vas a recibir ese cuidado. Que ese cuidado lo da el Señor por medio de los pastores. Pero te lo da el Señor. Es importante tener en claro, hermano, porque los esclavos de este mundo, ¿cómo la pasan? ¿Cómo viven los esclavos de este mundo? Saben que hay esclavitud todavía, ¿no? En algunos lugares. ¿Cómo la pasan? No, malísimo. Pero ¿saben que los creyentes somos esclavos y somos los esclavos que ni se comparan con el más rico y más libre de este mundo? Porque nosotros tenemos todas las garantías que los esclavos de este mundo no tienen. ¿Saben por qué? Porque el que te hizo esclavo dijo, no te desampararé, no te dejaré. He aquí, estoy contigo hasta el fin. Ningún esclavo de este mundo puede decir eso. Ningún rico, ni nada puede decir esto. Tú y yo tenemos una condición de garantía como esclavos que no se compara al más rico de este mundo. ¿Saben cuál es el problema también? Que la palabra esclavo tiene una connotación de posición. Y a ti y a mí nunca queremos esa posición, ¿no? De ser el más bajo. ¿Cuáles son esas consecuencias de esta verdad no comprendida? Es que nosotros estamos aprobados en Dios, ¿o no? Fuimos aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo, somos aprobados en Cristo ante Dios. Pero ¿sabes qué? Buscamos la aprobación de los hombres. Es no entender el concepto de que somos esclavos y aprobados por Dios, en Cristo, hacia Dios. Es que buscamos la aprobación de los hombres, la aprobación de este mundo. Queremos caerle bien a todo el mundo. Queremos sentir la aprobación del mundo y es por eso que hacemos muchas cosas solo para agradar a los hombres y no a Dios. Por eso te dije que esto parece un curso de preparación para el ministerio. Porque no estés en el ministerio para agradar a los hombres. Tienes que estar en el ministerio para agradar a Dios, porque si no vas a fracasar. Se te van a acabar las fuerzas. ¿Saben por qué? Porque como vimos en el viaje misionero de Pablo, sufrió penalidades como buen soldado. El soldado no hace lo que quiere, está bajo autoridad. Como buen esclavo de Jesucristo vas a sufrir. Y como vas en tus fuerzas se van a acabar y vas a abandonar. Y tu pérdida será grande. ¿Por qué estás esperando que Dios quizás te permita perder todo para que te des cuenta de que tu motivación es la incorrecta? Mejor haz lo poco que tengas que hacer, pero con un corazón dispuesto. Entendiendo que esto lo entregas todo al Señor. Ya no tienes voluntad. Entiendes que Dios te lo pide y lo haces. Si no estás así, no entres al ministerio. No digas que amas a tus hermanos que están en la iglesia si no estás dispuesto a recorrer quizás kilómetros en busca de ayudarle a tu hermano. Nosotros, sobre todo aquí en España, cuando yo llegué, lo principal que buscaba era tener la garantía de un trabajo estable. Te da seguridad. Que te hagan fijo. Y no por las ETT, ¿no? Temporales, ahí que estás ahí siempre acá. Querido hermano, nosotros buscamos las garantías de seguridad y de paz en un trabajo de este mundo. Pero te voy a decir algo. Cuando tú sirves a Dios, tienes todas las garantías. Y nunca van a fallar. Él nunca te abandonará. Querido hermano, te voy a confesar algo con todo mi corazón. ¿Saben por qué a veces no he abandonado el ministerio? Porque justamente Dios me da las garantías de que todo mi trabajo no es en vano. Porque la verdad que a veces que digo, llevo años con esta persona.
y sigue igual. Llevo años explicándole lo mismo, o de diferentes formas, y sigue igual. Basta, me cansé. ¿Saben por qué no hago eso? Porque en Dios tengo todas las garantías, que dice su palabra que el trabajo para la obra del Señor no es en vano. No es como este mundo, que cuando no le sirvas, te echarán. Cuando no vean los resultados, te echarán. Dios no está esperando de ti los resultados, Él te acepta igual. Por eso es que se debe servir por agradecimiento, no por lo que te dan. Porque ya lo tienes todo, lo tengo todo. Las garantías son de Él. Buscamos riquezas en este mundo cuando tenemos riquezas eternas. Las de este mundo se corrompen con el hollín, se echan a perder. Tenemos algo nuevo y de acá a unos años dejará de ser nuevo y se romperá y se corromperá. Pero nuestras riquezas en los cielos son eternas, incorruptibles. Hagamos tesoros allí que están en un lugar donde no se va a corromper. ¿Te imaginas ese día? Estar en la presencia del Señor y decir, Julio, imagínate, Señor, acá está todo. Todo esto lo hice para ti. Y cuando fue con la motivación correcta, todo eso es piedras preciosas y oro. Y recibiremos la corona de justicia. Pero, ¿te imaginas diciéndole al Señor, Señor, acá está mi coche, mi casa, mi auto? No ocurre eso, ¿no? Así que no te afanes en presentar lo que no tiene sentido para con Dios. Tiene cierta reputación y beneficio en este mundo, pero no somos de este mundo, que estemos en este mundo. ¿Te das cuenta cómo podemos ir? Yo te podría recitar textos y textos unidos y unidos para decirte, haz tesoros en los cielos. Las riquezas que tenemos que buscar tú y yo son eternas, no de este mundo. Querido hermano, muchos buscan, al no entender este concepto de esclavo, que es una posición, buscamos la posición de liderazgo. Parece que los hermanos de la iglesia, cuando no tienen un lugar en el púlpito o un lugar en el escenario, parece que no están sirviendo al Señor. Pero yo te voy a decir algo. Busca lugares en los cielos. No los busques en los cielos, porque tú ya estás en los cielos sentado con Cristo. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué buscas un lugar alto si tú ya estás en los cielos? No busques un lugar alto. Tú ya estás en un lugar alto. Si el Señor te permite estar en un lugar alto, es otra cosa. Si el Señor te llama a un lugar alto, es otra cosa. Pero no lo busques, porque tú eres un esclavo. No se trata de tu voluntad, se trata de la de Él. ¿Por qué? Porque tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Cristo. Querido hermano, ¿podemos entender esto? Que ya no somos nosotros, sino Él en nosotros. ¿Cómo que no se trata de mí? Sí, hermano. Si eres un hijo de Dios, tienes que entender que ya no se trata de ti, se trata de Él. Porque ya no eres tú, sino es a quien le perteneces. ¿A quién le perteneces? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? Le perteneces a Dios. Sigue hablando la carta y dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¡Wow! Y aquí se vienen curvas. A todos los santos. Dice, a todos. Los santos son todos los hijos de Dios. ¿Amén? No lo tienen claro, ¿no? ¿Amén? ¿Seguro que son los hijos de Dios santos? O sea que si yo soy un hijo de Dios, ¿soy santo? Pero si yo miro sus vidas, miro mi vida, hay muchas diferencias de santidad. Santos en posición. Nosotros somos llamados a ser santos. Pero dice a todos los santos, o sea que todos son a los hijos de Dios. Y cuando yo digo estas palabras, esclavo, siervo, santo, gracia y paz, en este saludo, y entiendo que es inspirado por Dios, ¿me querrá decir algo Dios con todas estas palabras?
Primero dice que soy esclavo, ahora me dice que soy santo. La palabra en griego es agios. ¿Y sabes qué significa santo? Separado. Wow. A todos los separados en Cristo que están en Filipos, a todos los hijos de Dios han sido separados. Querido hermano, la familia humana se divide en dos: los santos y los que no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son santos. Los hijos de Dios, los santos, y los que no son hijos de Dios. No hay más división en las familias humanas. Ahora, fíjate en este nombre, a todos los santos. Rebe, dice que tú eres santa, que tú eres santo, Ezequiel. Yo les pregunto, ¿el nombre de Dios es santo? ¿La presencia de Dios es santa? ¿El templo de Dios es santo? ¿Dónde estaba el arca, la presencia de Dios era el lugar santo? ¿Qué me querrá decir Dios con este nombre que nos ha dado? Él ha compartido su nombre. Aunque Él está como nombre de Dios, ahora voy a decir algo teológico, obviamente que nada se compara, Él está fuera de toda creación, su nombre como santo, pero nos ha dado a compartir. El Espíritu Santo es santo. ¿Te has dado cuenta de eso? Te ha dado a compartir su nombre. Querido hermano, no es por nada, pero agios es separado. Sabemos que Dios es único. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que no hay un Dios como Él, no hay nadie que se le parezca. Él es Dios de dioses, o sea, no hay nada igual. Él es único. Él es santo y único. La palabra de Dios nos dice a nosotros que somos santos. Santo es separado. Algo que está separado es único. Es especial. Es separado para un propósito. Es especial para un propósito. Pero hay algo más, querido hermano. ¿De qué nos separa Dios para decirnos que ahora somos hijos de Dios y somos llamados santos? ¿De qué nos separa? A los santos de Filipo como a todos los santos. Del mundo, de lo carnal, de lo banal, de los que están sin esperanza, de los que están sin Dios. Y me voy a salir un pasaje de Filipenses. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Querido hermano, separado, único, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estaba buscando otras versiones donde, ¿viste cuando dice el versículo 9 al final, que nos llamó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Otras versiones dicen, lo quiero leer, Él nos sacó de las tinieblas a su luz y nos llevó a su luz admirable. Él nos hizo salir de la oscuridad hacia su luz. Él nos ha sacado de la oscuridad para llevarnos a su luz. Hermano, tú antes estabas en pecado, esclavo del pecado, y Él te sacó de ese lugar y te trasladó al lugar de la luz admirable de Dios, que es un lugar santo. No puedes, o alguien que me lo explique de otra manera, yo le doy lugar aquí, que venga conmigo, que me lo explique si yo estoy leyendo mal, que no puedes decir que eres hijo de Dios y vivir en pecado. Porque si no, tú no has sido trasladado de la oscuridad a su luz. No estoy hablando de que no pequemos, estoy hablando de vivir en pecado. Cuando tú dices, es que no puedo,
¿Estás haciendo a Dios mentiroso o tú no tienes el Espíritu? Y como Dios no miente porque Dios es veraz, tú no eres el Hijo de Dios. Querido hermano, estas palabras designan expresiones realmente importantísimas. Separado, único. Pero también que esta palabra agios, ¿sabe qué significa? Consagrado. Y acá prestenme mucha atención. Porque acá radica la diferencia de los que sirven al Señor y los que no. Es decir, que Dios te hizo esclavo y te separó, te hizo único y te consagra para un propósito especial. Y hoy Julio lo dijo en la presidencia, exclusivo. ¿Tú has entendido que tú eres de uso exclusivo para Dios? ¿Tú entiendes que eres de uso exclusivo para Dios porque Dios te ha consagrado? En el Antiguo Testamento, y vamos a otro texto, por favor, que lo quiero leer, que está precioso, en Primera de Crónicas, capítulo 22. Fíjate, y por favor, léelo como si estuviera hablando de ti. Y ya te voy a explicar por qué. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Mira, dice, fíjate por favor estas palabras. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Me permiten leerlo de otra manera? Hermanos, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros deseos, ánimos, ganas en buscar a Jehová vuestro Dios. Levántate, edifica la iglesia de Dios para traer la presencia de Dios. El arca del pacto es la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Para que viva en la presencia de Dios. Para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Buscad, poned, levantad, edificad, deja tus deseos, poned los deseos en Dios. Y fíjate. Y además, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Si tú quieres ser útil a Dios, debes ser consagrado a Dios para edificar la iglesia. Aunque aquí no estamos hablando de la iglesia. Pero recordemos que el Antiguo Testamento es un tipo, sombra de lo que había de venir. Y si en el Antiguo Testamento el tabernáculo, para que se usara todo lo que se usaba en el tabernáculo, debía ser separado, único, especial y exclusivo del santuario, para usado para Dios. ¿Te suena que aquí y a mí nos pide lo mismo para la iglesia? Pablo dice a los santos, a los separados, a los únicos, a los especiales y de uso exclusivo. ¿Querés servir a Dios? Tienes que tener todo eso. Y lo eres. Lo único que tienes que tomar tú la decisión, porque el texto dice buscad, poned, levantado, edificado, es consagrarte. Porque si vas a ser utilizado, utensilio, en la iglesia, en el santuario, tienes que estar para uso exclusivo de eso. Si no, no te metas. Porque para Dios se debe usar utensilios exclusivos. Por eso es tan difícil para los pastores a veces decir, hermano, tienes que salir. ¿Por qué? Porque no estás consagrado. No estás siendo utilizado para Dios solamente. A ti te va cualquier otra cosa. Hermano, antes había rey y había sacerdote. Ahora en Cristo somos
real sacerdocio. ¿Te das cuenta que hay un cambio total? Si eres hijo de Dios, las cosas no pueden seguir igual. Pero yo quiero hacer hincapié en que tú puedes vivir la vida que quieras. Y de eso darás cuenta a Dios. Pero si quieres vivir una vida sirviendo al Señor en una iglesia, tú tienes que tener estos requisitos. Porque la palabra dice que las cosas que se utilizan en el santuario deben ser consagradas y de uso exclusivo. Así que si no estás dispuesto a ser de uso exclusivo para Dios, deja el ministerio. Deja lo que quieras empezar a hacer. Hermanos, ¿tú quieres experimentar el gozo? ¿Quién no quiere ser feliz aquí? Todos bajo la mano. O sea, ¿todos queremos ser felices? ¿Amén? Bueno, la única forma es consagrarse. ¿Sabes por qué? Porque fuimos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y Jesucristo cumplió la voluntad de Dios y vino consagrado para ser exclusivo, para morir por nosotros. Nadie más podía morir por nosotros en esa cruz. Él vino a cumplir ese propósito. Y tú y yo tenemos un propósito exclusivo para con Dios. Que si tú vas para cualquier otro lado, perderás el gozo. ¿Por qué algunos están intentando servir a Dios y luchando y viven amargados con las cosas que tienen que hacer, con las que no tienen que hacer? Porque no son de uso exclusivo, porque se dejan usar por cualquier otra cosa y Dios. Hermano, disfruta lo que quieras de esta vida. Pero si te vas a consagrar a Dios, tienes que dejar de disfrutar de todas las cosas que Dios te dice que no hay que disfrutar de esta vida. Porque no todo lo que deseamos es pecado, pero a veces nos alejan de Dios. Hay que renunciar. Hay que renunciar. ¿Por qué? Porque eres de uso exclusivo. Ahora, si no quieres ser de uso exclusivo, no pasa nada. Quédate donde estás. Nadie te obliga a estar en el ministerio. Hermanos, la palabra de Dios, si yo les pregunto, porque estamos hablando de los santos, de los que son esclavos y santos. Y los santos y los esclavos podríamos llamar que son los hijos de Dios. ¿Y cómo se es un hijo de Dios? ¿Cómo se es salvo? ¿Cómo se es un hijo de Dios? Haber creído en Cristo, ¿no? Y haber pedido perdón por nuestros pecados y ser regenerado, el sello del Espíritu, la morada y muchas cosas. Si yo te pregunto teológicamente, te voy a decir, ¿qué es ser salvo? Tiene que ver la propiciación, la redención, justificación, adopción. Todas las palabras comprenden la idea de la salvación. ¿Sí o no? Teológicamente. Sí. ¿Sabes que Dios en su palabra la simplificó en una sola frasecita pequeñita, que es ser salvo? ¿Sabes cuál es? En Cristo. Si tú eres esclavo y santo, es porque estás en Cristo. En Cristo. La Biblia lo resume literalmente. Puedes preguntar teológicamente qué significan todas esas palabras, pero la Biblia dice en Cristo. Es la diferencia de alguien que es hijo de Dios y que no es hijo de Dios. Porque solo en Él tenemos todas las cosas. La salvación es estar en Cristo. Y voy a terminar. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo número 2. Bueno, perdón, el versículo 1 dice, con los obispos y diáconos. Literalmente lo que está diciendo aquí Pablo es que está dirigiendo a toda la iglesia local. No solamente a los creyentes, a las ovejas, sino también a los que están en el liderazgo, a los diáconos y los obispos, ¿no? Pablo dice, a todos ellos les digo esto. Y dice, gracia y paz a vosotros. Y esta palabra gracia es charis y es utilizada por los griegos, ¿sí? Era utilizada por los griegos y era la palabra más común en ese momento. Pero también sabemos que la palabra en hebreo, ¿no? La palabra paz en hebreo es shalom, también muy utilizada por aquellos tiempos. Entonces, fíjate que gracia y paz. ¿Y sabes que siempre están en este orden?
¿Sabes por qué? Porque la paz jamás precede a la gracia. Jamás. ¿Tenemos paz para con Dios? Sí, hemos alcanzado la gracia de Dios. Romanos 5.1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Romanos 5.1. Por la fe tenemos paz para con Dios. Primero la gracia, después viene la paz. Y es una paz que no viene a través de las circunstancias, sino que viene a través de una persona, que es Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Hermanos, en este mundo envuelto de confusión, de problemas, de tristezas, con anhelos muy buenos y deseos muy buenos que tengamos, solamente aquellos que quieren vivir y experimentar el gozo de que Pablo va a hablar la carta enormemente, es aquellos que están en Cristo, porque han recibido su gracia, y entonces puede vivir en paz, a pesar de todo lo que venga por delante. Pero, si quieres servir al Señor y disfrutar, te tienes que consagrar. Porque si quieres servir al Señor y no te consagras, es un camino horrible. Porque solamente cuando te consagras a Dios y entiendes que Dios te quiere utilizar para su obra, es que ahí obtienes todas las garantías y te sostiene. Porque si no, de verdad que uno le daría ganas de dejar muchas veces. Pero el Señor da las garantías. Así que, hermano, hasta aquí esta pequeña introducción, el versículo 1 y 2, y con un poquito de entender cómo fue el viaje misionero de Pablo, este segundo viaje. Y les invito a emprender este viaje de la carta de los Filipenses, que va a estar buenísimo para tu vida. Recuerda, dejó los lugares celestiales de Éfeso y nos trajo al diario vivir de cómo experimentar el gozo en esta vida. Así que prepara tu corazón, pero recuerda, eres esclavo. Mientras no entiendas que eres esclavo, serás un siervo y harás las cosas que te gusten cuando quieras y cuando no quieras. Pero si eres esclavo, no te pertenece a ti, entiende que le perteneces a Dios. Y la santidad es la característica de ser un hijo de Dios. No hay otra. ¿Por qué? Porque si no estás separado, no has sido trasladado, tú no eres hijo de Dios. Amén. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso tiempo que hemos compartido, Señor, de tu palabra. Te rogamos que cada día de nuestra vida, Señor, podamos entender que éramos esclavos del pecado, pero que ahora somos esclavos tuyos, Señor, y tenemos realmente verdadera libertad en ti, Señor. Todo lo debemos a que estamos en ti. Es por eso, Señor, que te ruego que cada hermano de esta iglesia, Señor, pueda entender que a quién le perteneces, a quién le pertenecemos. Señor, ayúdanos a vivir vidas que a ti te agraden, Señor. Dios, realmente el ministerio, el venir a la iglesia, el ser parte del cuerpo de esta iglesia local es maravilloso, Señor. Señor, y es un gozo tremendo, pero solamente lo podemos disfrutar si entendemos que estamos en este mundo para hacer uso exclusivo para ti. Señor, nos separaste, nos santificaste, nos hiciste especial tesoro, una nación santa, un linaje escogido, un pueblo que fue adquirido por ti, Señor. Nosotros no aportamos nada para ser tus hijos, solo el pecado. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra condición para poder vivir la posición que tenemos en ti. En tu nombre, amén.